Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tienes tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Como siempre, estoy muy agradecida con Dios y con ustedes por la compañía y porque estemos cada semana reunidos para estudiar la palabra de Dios. Mientras les comparto las diapositivas, por favor, pónganse incómodos, que no haya nada que los distraiga. Preparen sus corazoncitos, su mentes, cuadernito, esferito. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Permítanme, yo quito las barritas que siempre salen y ahí vamos. Listos. Bueno, gracias para los que cada 8 días están conmigo y que ya conocen toda la mecánica y que desde hace tanto tiempo estamos haciendo este estudio. Para los que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y hoy nos encontramos en la clase número 115. Las personas que quieran hacer algún comentario, pregunta o participar de alguna manera también lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Si quieren ver las 114 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, hay un icono con unas flores rojas hermosas, hacen clic, se suscriben y en la sección de videos pueden encontrar todas las clases que estamos viendo. Ya vimos los Evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón, las cartas hebreas desde, las cartas generales, perdón, desde Hebreos hasta Judas. Y en este momento estamos estudiando el libro profético, el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Como siempre, me gusta hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, especialmente la clase anterior, para ponernos en contexto, no solamente para que las personas que vienen juiciositas haciendo este curso puedan recordar lo que hemos aprendido, sino para que las personas que entran por primera vez no estén tan perdidas. Aunque yo les recomiendo, si quieren empezar a estudiar escatología, que lo hagan desde la clase número 93 o el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 1, desde la clase número 1. ¿Qué hemos estado viendo? En el capítulo 17 se le muestra al apóstol Juan una mujer llamada la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas y que recibirá una sentencia o juicio. Recuerden que todo el libro del Apocalipsis maneja un lenguaje simbólico. Nosotros tenemos que aprender qué significa todos esos simbolismos y para poder entender correctamente el mensaje que Dios nos está dando, pues hacer una traducción simultánea. Hemos estado viendo una serie de personajes que han participado en este último periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Aprendimos especialmente de dos mujeres, una mujer que está embarazada, que significa Israel, es la nación de Israel. Y esta mujer, la que empezamos a estudiar hace 8 días, que está sentada sobre un gran monstruo, una gran bestia escarlata, un dragón con 7 cabezas, y tiene un título específico. Esta ramera de Apocalipsis representa a todos los sistemas religiosos falsos del mundo. Recuerden que en la Biblia siempre Dios ha comparado la infidelidad a Él cuando la persona es idólatra o cree en un Dios diferente al Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda persona que no sigue al Dios verdadero se le cataloga como infiel y se le da el título de prostituta o de ramera. La mujer montada en esta bestia escarlata representa específicamente la religión que se unirá al último imperio político y económico. Entonces, en la época de la Gran Tribulación, los últimos 7 años, va a haber una gran coalición, una unión entre el sistema político y económico con la religión, cosa que Dios siempre ha dicho que debe estar aparte. Y nos dice que entonces los que pertenezcan a este sistema religioso se le conoce como la prostituta, pero dice que esta mujer específicamente lleva escrito en su frente un nombre misterioso que es la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Es decir, toda religión falsa que recuerden que se le compara con Babilonia porque después del diluvio el primer gran rebelde que existió fue Nimrod, fue el que fundó la ciudad de Babilonia donde se construyó la Torre de Babel y Babilonia fue la cuna de toda la hechicería, la magia y las religiones falsas. Por eso es que tanto al principio de la Biblia como al final de la Biblia se está hablando de Babilonia, por esa herencia espiritual desviada que ha dejado.
en los seres humanos. Pero dice que hay, especialmente hay un líder dentro de todos esos sistemas religiosos, está a la cabeza alguien que le ponen el título de la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y eso es lo que el ángel le está hablando a Juan y dándole una serie de señales para que podamos identificar de qué se trata esta madre de las prostitutas, esta gran Babilonia. La gran ramera, entonces aprendimos, no solamente habla de una ciudad, sino de una entidad espiritual que tendrá una relación con todos los gobiernos del mundo. Entonces ya aprendimos porque el ángel dio ciertas señales, que es una ciudad que está ubicada sobre 7 montes, pero no solamente eso, que no solamente es un sistema religioso, sino que a la vez es una ciudad. El Vaticano se conoce precisamente como la ciudad del Vaticano, se encuentra en Roma, que es la capital de Italia, en la ciudad de Roma, pero en sí el Vaticano es una ciudad como tal y definitivamente todos los grandes líderes del mundo han tenido que ver con el gobernante del Vaticano. Una de las pistas que da el ángel a Juan es que esta bestia la pueden identificar porque antes era. Y aprendimos que se está hablando de un espíritu demoníaco que aparece en ciertas personas y que ya había existido antes de que Juan estuviera escribiendo el Apocalipsis. Es decir, que este espíritu demoníaco del anticristo ya había estado en otros seres humanos, pero que esta bestia ya no es. En el momento en que Juan está escribiendo el Apocalipsis, este espíritu demoníaco no estaba en operación y que esta bestia estaba a punto de subir del abismo. Recordemos que el abismo es un lugar, es una cárcel espiritual donde están los demonios y que se encuentra en el centro de la tierra. Allí está este espíritu que se conoce como el espíritu del anticristo y que va a volver a la tierra para entrar en este personaje que conocemos como el anticristo. Los 10 cuernos de esta gran bestia que está montando la mujer representan 10 naciones que van a formar una confederación, se van a unir naciones de Europa y de Medio Oriente, que son las que van a formar el último nuevo orden mundial, la última coalición de gobiernos para gobernar el mundo, que pues no tenemos ahorita el nombre exacto, pero lo hemos identificado como un G10 y que es la plataforma del anticristo. Es decir, dentro de estas 10 naciones, de una manera de bajo perfil, se encuentra el anticristo. Las 10 naciones realmente sin darse en cuenta, poco a poco le van dando más poder al anticristo hasta que él queda como líder único en todo el mundo. Dice que después el anticristo y estas 10 naciones van a pelear contra el Cordero, es decir, contra Jesucristo. Eso ya es al final de la gran tribulación, pero Jesús y sus seguidores, es decir, nosotros, la iglesia que fue 7 años previamente arrebatada o raptada, Jesucristo lo vencerá. Dios permite que los 10 reyes o el G10 o las 10 naciones hagan lo que Dios desde un principio ha pensado hacer. Acuérdense que Dios no ha perdido el control ni siquiera en estos momentos tan difíciles que hemos estado estudiando, porque son los juicios que caen sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad. Es Dios quien pone el querer como el hacer y hace que se pongan de acuerdo todas estas naciones para entregarle primero el poder al anticristo, y ellos obedecen hasta que cumplan todos los planes de Dios. Al final siempre se cumple la voluntad de Dios. Nos dice en el versículo 18 que la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Es decir, el ángel le da una serie de señales a Juan para identificar a la gran mujer, pero en el versículo 18 nos lo dice claramente. La mujer es una ciudad y dice que la otra señal más fuerte es que el gobernante de esa ciudad tiene un poder tan grande que ha podido gobernar muchos líderes de otras naciones, como lo vemos ahí en las fotografías. Al final vemos un versículo que un ángel grita: por fin cayó la gran Babilonia, ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus. En todos los países siguieron su ejemplo y adoraron dioses falsos. Lo mismo hicieron los reyes de la tierra. Los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella les compró de todo para satisfacer sus malos deseos. Y veíamos hace 8 días entonces que se está hablando, se empieza a hablar tanto de la Babilonia comercial, que es Irak, como de la Babilonia espiritual, que es el Vaticano. Entonces van a aparecer una serie de ángeles dando mensajes en donde nos explican
¿Por qué llega un juicio tanto a Irak como al Vaticano y qué clases de juicios se van a impartir? Los que controlan varios sectores del sistema económico gemirán con la caída de Babilonia. Entonces el ángel empieza a contar qué juicios van a caer sobre la Babilonia económica. Al final de los tiempos, en esa gran tribulación, ya Estados Unidos, China y los países que de pronto hoy llevan un liderazgo económico y mercantil van a perder su poder. Y es en esa parte del mundo, encabezado con Irak, donde van a estar a la cabeza del sistema económico. Pero la profecía nos dice que en un abrir y cerrar de ojos ese sistema económico va a colapsar, se va a desplomar y por eso va a haber gran angustia en todas las personas por ese declive económico tan impresionante. Políticos, mercaderes y navegantes gemirán porque fueron los supervisores de la riqueza de Babilonia y lo perdieron todo en una hora. Recuerden que cuando haya todo ese desorden, esa confusión, por todos los eventos terribles que están ocurriendo, todas las señales que vimos en Mateo 24 y las que hemos estado viendo ahorita en el Apocalipsis de terremotos, hambrunas, guerras, y fuera de eso, la desaparición en un abrir y cerrar de ojos de millones y millones de personas, el mundo queda en una locura total y es cuando aparece el anticristo como una figura política trayendo soluciones reales a todos los problemas que se están viviendo en el momento. Y los primeros años y medio de la gran tribulación se conoce como la falsa paz porque empieza todo como a ordenarse y la gente que se queda empieza como a estar tranquila y decir, bueno, ya todo el mundo va a estar en orden, la gente empieza nuevamente a seguir su vida normal, a tener ganancias, pero a los 3 años y medio es que empiezan a ocurrir los grandes juicios y sobre todo esta caída de todo el gobierno económicamente hablando. Y ahí quedamos hace 8 días, entonces hoy continuamos con tema nuevo. Permítame, tomo un poquito de agua. Y seguimos entonces, chicos, Apocalipsis capítulo 19 versículo del 1 al 3 que dice. Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar, Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces, esto es irónico porque mientras aquí en la tierra están pasando todos estos juicios, hay esta hecatombe tan terrible aquí en la tierra, en el cielo empiezan a alabar a Dios. Hay un gran bullicio y empieza a cantarse un cántico hermoso. La palabra aleluya viene de dos raíces hebreas y significa barullo, significa alabar a Dios, alabado sea Dios, pero por medio de cantos muy alegres. Se cantó primero un aleluya por la salvación, porque definitivamente desde este momento, cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, eso es lo que tiene que estar permanentemente en nuestros labios, ese aleluya, es decir, alabando a Dios, porque el regalo más grande que puede tener un ser humano es recibir el regalo de la salvación, y eso lo obtenemos en el momento en que creemos en Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador, es decir, cuando tenemos un nuevo nacimiento y empezamos ese proceso de santificación. Esa salvación dada a través de Jesucristo definitivamente nos debe mantener a nosotros con un cántico de alabanza y de alegría en la boca, que no es tan fácil. Y precisamente nosotros hacemos todos estos cursos y este estudio del manual de instrucciones porque por todos los enemigos, por todas las circunstancias que vivimos, por estar en un planeta que está bajo maldición y definitivamente todos los días el mismo Jesucristo nos dijo que no nos preocupáramos, que aunque todos los días íbamos a sufrir muchas cosas, Él iba a estar con nosotros, íbamos a tener muchas preocupaciones, muchos temores, mucha ansiedad. Y el otro aleluya que se está cantando en el cielo es por causa de la victoria. El Señor Jesús triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás cuando voluntariamente entregó su vida en la cruz, derramó cada gota de su sangre por nuestros pecados y resucitó. En ese momento hubo victoria total. Y eso es lo que ese coro en el cielo nos está recordando, porque recuerden que fácilmente nosotros nos podemos deprimir, juzgar a Dios como injusto o inclusive como que se le fue la mano en todos los juicios que están cayendo, pero es para que continuamente recordemos que Dios nos ama, que Dios es bueno y que sus juicios son justos.
Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad. Es por eso uno de de sus títulos, que Dios es justo y veraz. Castigó a la gran prostituta que enseñó a todo el mundo a adorar dioses falsos. Aquí está hablando de la prostituta de la Babilonia espiritual. La cantidad de gente que se ha perdido por los engaños de Satanás y de las religiones falsas definitivamente es un dolor que lleva a Dios en el corazón. Fue castigada por haber matado a los servidores de Dios. Y ese gran juicio que va a caer al final de los tiempos a la Babilonia espiritual es justo y verdadero. La alabanza es la respuesta sincera a Dios ofrecida por quienes lo aman. Cuanto más conozcamos a Dios y tomemos en cuenta lo que ha hecho, mayor debería ser nuestra alabanza. Es una de las cosas que nosotros aprendemos en este proceso de santificación, y cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras y aprendemos más de Dios y a conocer más a Jesucristo, definitivamente esa debe ser nuestra meta, que cada día tengamos una palabra de agradecimiento y de alabanza. Debemos hacer ejercicios espirituales para que cuando nosotros abramos los ojos en la mañana, lo primero que salga de nuestros labios es un gracias, un gran gracias a Dios por el amor que nos tiene. Primero, por permitirnos tener un día más de vida, por nuestros familiares, por la comida, por cada detalle que cada día vivimos, inclusive por los momentos difíciles y los días difíciles, porque sabemos que al final cualquier momento difícil que nosotros tengamos aquí en la tierra no se compara con la gloria y con las alegrías que vamos a tener después. Y también para que no olvidemos que tanto la alabanza a Dios como el agradecimiento es un blindaje espiritual, es como una coraza metálica que nosotros nos ponemos y que no permite que los dardos de fuego del enemigo nos puedan tocar. Entonces es un buen trato que hacemos con Dios, es una buena estrategia que nosotros aprendamos, porque tenemos que aprenderlo. No nacemos con ese chip de ser agradecidos y de alabar en medio de todas las circunstancias. Tenemos que aprenderlos. No es fácil y por eso tenemos que hacer el ejercicio espiritual todos los días. Alabanza y agradecimiento para que el enemigo no nos toque y que desde ya podamos empezar a disfrutar esa vida plena que Dios tiene preparado para nosotros. Versículos 4-5. Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron, Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, quienes con reverente temor les sirven. Entonces una multitud inmensa inicia el coro de alabanza a Dios por su victoria. Esa multitud inmensa son los millares y millares y millares de ángeles que viven en el cielo. Recuerden que el número de ángeles es tan grande que se utiliza una palabra que es miriadas, que significa que el número es tan alto que parece infinito, pero no, tiene un límite, pero son millones y millones de ángeles que empiezan a cantar este coro de alabanza. Y dice que inmediatamente, ustedes se imaginan esa belleza de coro, siempre cuando una persona canta bonito, le dicen que canta como los ángeles, ¿no? No sabemos exactamente cómo cantan los ángeles, pero definitivamente debe ser muy lindo. Empieza un murmullo suave, alabando a Dios, y va creciendo, creciendo ese coro de millones de ángeles, y se le unen los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes a ese gran coro. Versículos 6-8. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos que exclamaba, Aleluya, ya comenzaba a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Por último, o sea, empieza el coro con millares y millares de ángeles, se unen los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y por último, el gran coro del cielo una vez más alaba a Dios. ¿Quiénes nos unimos? Todos los que estamos en el cielo en ese momento. Recuerden que todos nosotros, la iglesia, ya hemos sido raptados y estamos en el cielo porque participamos entonces en el tribunal de Cristo para recibir los galardones, y estamos entrando en este momento a las bodas del Cordero. Dice el ángel, ha llegado la boda del Cordero, donde Cristo compara la venida de su reino con una boda para la que debemos estar preparados. Qué hermosura, es un coro que va en un crescendo espectacular,
Y ustedes saben el efecto que tiene la música en los seres humanos. Definitivamente de las cosas hermosas que Dios creó para los seres humanos, y yo creo que todos están de acuerdo, ha sido la música. Y por eso también hay que tener cuidado, porque el enemigo sabe eso y utiliza también la música para deprimirnos, para desviarnos, para llevarnos a cosas que nos alejen de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos blinde mucho en ese aspecto. La palabra boda viene del griego gamos, que significa una fiesta con comida y bebida. Mientras aquí están en la gran tribulación, con todos esos juicios, nosotros estamos de rumba en el cielo. Y miren, comiendo y bebiendo sin las consecuencias malucas que tenemos hoy en día, las consecuencias feas que de pronto tenemos hoy en día de que nos engordemos, que nos haga daño. Ya con nuestros cuerpos glorificados vamos a poder comer y beber sin ningún problema. Sabemos que en todas las bodas terrenales el foco de atención es la novia. Todo el mundo está pendiente de la novia, tanto que dicen que no hay novia fea. Pero en esta boda será el novio, Jesucristo, quien será alabado y honrado. Es Jesús el centro de atención. Y dice que nosotros, la iglesia, que somos la novia, estamos vestidas de lino fino que representan las acciones justas de los creyentes. El lino fino es una tela no solamente finísima, sino hermosísima, y ese lino blanco y fino representa nuestras acciones justas. Pero realmente, como vamos a aprender, no es porque nosotros directamente seamos justos, nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero estamos desde el momento en que tenemos el nuevo nacimiento, comenzamos un proceso de santificación que significa cada día parecernos más al Señor Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo es que lo hemos podido lograr, aunque a veces avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2, pero ahí poquito a poquito lo hemos estado logrando. Pero este proceso termina precisamente allí en las bodas de Cordero, cuando ya teniendo la mente de Cristo, vamos a dejar esa inclinación para pecar, y eso ya lo hemos visto en otras clases. ¿En qué tenemos que trabajar nosotros en ese proceso de santificación? Primero, en dar buen testimonio, es decir, cómo me comporto delante de las demás personas, especialmente de los que no conocen al Señor Jesucristo. Segundo, las almas que ganamos para Cristo, es decir, cómo estoy con lo de la gran comisión. Sí le estoy contando el plan de salvación a todas las personas que están a mi alrededor. Tercero, cuánto oramos por los perdidos. Recuerden que nosotros no salvamos, nosotros únicamente contamos el plan de salvación. Perdimos algo en el Génesis, lo podemos recuperar únicamente a través de Jesucristo. Ese es el plan de salvación. Y lo demás es obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que seguir orando por esas personas. Cuarto, cómo tratamos a nuestros seres queridos, que ahí de pronto flaqueamos mucho porque sabemos lo difícil que es amar a muchas de las personas que están a nuestro alrededor, y por eso tenemos que estar constantemente pegaditos al Señor para que el Espíritu Santo nos llene de su amor para nosotros poder también amar a otras personas. Y quinto, ¿cuántos luchamos por no pecar? Eso también es muy difícil porque tenemos una naturaleza inclinada al pecado y seguimos viviendo en un mundo que está bajo maldición. Entonces, aunque ya no llevamos el título de pecadores, sino de santos, pues pecamos todos los días, pero ahora tenemos comunión directa con el Padre a través de Jesucristo para poder arrepentirnos, pedir perdón, y todos los días nos dice el Señor, son nuevas sus misericordias. Acuérdense que esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia con obstáculos, y por eso el Señor Jesús nos dice que vivamos el día a día. Y como están las circunstancias hoy en día, yo creo que ya no es suficiente el día a día, sino hora a hora. Tenemos que recargarnos espiritualmente hora a hora, porque la cosa está difícil y se va a poner peor. Y esto no es para que nos asustemos, sino precisamente para que nos preparemos para la batalla. Versículos 9. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Si se tiene la invitación para las bodas del Cordero, significa que se vivirá para toda la eternidad junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nos dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este conocimiento del plan de salvación y todo lo que el manual de instrucciones nos indica nos pertenece a nosotros, y somos nosotros los que tenemos la obligación de ejercernos espiritualmente para poder recibir esas bodas del Cordero.
Y definitivamente el que no tenga esta invitación, pues se va a quedar para la gran tribulación y todos esos juicios. Esta es la culminación de la historia humana, el juicio de los impíos y la celebración de las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. Recuerden esa figura que siempre Dios hizo entre Jesucristo y nosotros, la iglesia, como una figura de novio y novia para culminar en una boda. La iglesia está formada por todos los creyentes fieles de todos los tiempos. En el Antiguo Testamento siempre ha sido por fe, los que esperaban la venida, los que le creyeron a Dios que iba a mandar al Mesías, y después de Jesucristo, los que por fe creímos que ya el Mesías llegó. Entonces, de todos los tiempos, todos los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y fíjense que aquí en lo que estamos aprendiendo se contrasta la impureza del vestido de la gran ramera, ese rojo escarlata, con la pureza del atavio de la esposa de la iglesia, con esa vestimenta blanca que significa la justicia y la pureza. El atavio o la vestimenta de la esposa es la justicia de los santos, pero estas obras de justicia no son actividades religiosas en que nosotros participamos a fin de alcanzar el mérito. Recuerden que justificación es únicamente por la fe, no por obras. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer, que catalogáramos entre comillas como bueno, alcanzaría para recuperar el paraíso perdido. Absolutamente nada. Somos tan imperfectos los seres humanos que nada de lo que nosotros hagamos pagaría el precio de la salvación. Por eso Dios le tocó convertirse en hombre y el vivir una vida totalmente perfecta y pagar por nuestros pecados a través de su sangre y con la muerte y la resurrección, esa vida justa que Jesucristo llevó, nos la presta a nosotros para que nosotros como con un manto podamos entrar a la vida eterna. Es la justicia de Jesús la que nosotros tenemos, no es por nuestras obras. Nosotros no tenemos ningún mérito, sino que simplemente reflejamos la obra de Cristo al salvarnos. Versículo 10. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y me encanta aquí, Juan, porque cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Mira que Juan viene mucho tiempo, ya estamos en el capítulo 19, oyendo, viendo malas noticias, lo que se va a convertir la iglesia cristiana, el mundo, esa aflicción del corazón de Juan, todas esas aflicciones para la humanidad, el dolor también del corazón de Dios al ver la ingratitud de los seres humanos. Y cuando este ángel le empieza a dar las noticias de que al final la victoria es de Dios y que al final ese sacrificio de Jesucristo es para que nosotros vivamos una vida plena, él no se aguanta y se arrodilla a adorar al ángel. El ángel lógicamente no acepta el homenaje y la adoración de Juan porque solo Dios es digno de adoración. Y cualquier ángel o cualquier persona que acepte ser adorado, definitivamente viene del enemigo. Al leer el libro de Apocalipsis, nosotros por eso no nos debemos centrar en los detalles de las visiones terribles, sino en estas buenas nuevas. Debemos tomar en cuenta el tema sobresaliente en todas las visiones, que es la victoria final de Jesucristo sobre el maligno. Nosotros no estamos esperando al anticristo, chicos, estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Versículos 11-13. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas siguen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces Juan empieza ya a ver otra visión, a ver otra cosa, otro panorama, otro escenario y dice que el cielo se abre. El cielo abierto significa que el segundo cielo, que es el sitio de operación de Satanás, se abre para que Cristo pueda pasar del tercer cielo al primer cielo. Y si estás confundido y no tienes ni idea de lo que estoy hablando, de qué es eso de primero, segundo y tercer cielo, por favor,
Mira nuevamente las clases o por primera vez, no lo sé, desde la clase número 93. Ya sabemos que el caballo blanco que monta Jesús denota conquista, victoria y el triunfo de la batalla. Ahora entienden por qué cuando Jesucristo vino por primera vez, Él no entró a Jerusalén sobre un caballo blanco, sino sobre un burrito, un pollino hijo de asna, porque Él no entraba como rey de reyes en ese momento, sino como cordero para ser inmolado. Pero ahora sí, en esta oportunidad viene victorioso y por eso llega en un caballo blanco. El jinete, lógicamente, es Jesucristo, demostrando su fidelidad y comprobando que todo lo que nos dijo es verdad. Y esto es hermosísimo porque desde el principio de la historia de la humanidad, el único que ha permanecido fiel a su palabra y a todo lo que nos ha dicho, a sus pactos, a sus promesas, y al final lo comprobamos es Dios. Aunque pareciera que Dios ha perdido el control, que los que están ganando son los malos, nos está diciendo en este momento, no se preocupen porque es tan cierto la fidelidad de Dios que lo tiene grabado en su cuerpo. Y lógicamente aquí también se comprueba que todo lo que nos dice en el manual de instrucciones en la Biblia ha sido la verdad porque esta es la culminación de todo lo que nos han enseñado. El nombre fiel y verdadero contrasta con la infidelidad y la falsedad de la Babilonia descrita en el capítulo 18. Todas esas religiones falsas que durante siglos han estado engañando a las personas, llevándolas por caminos que los llevan al precipicio o enseñando que cualquier camino lleva a Dios, en este momento van a caer como un castillo de naipe todos estos engaños. Se abren los cielos y aparece Jesucristo, esta vez no como cordero, sino como guerrero montado en un caballo blanco. Recuerden que es el símbolo de victoria. Jesucristo vino primero como cordero para ser inmolado por el pecado, pero volverá como vencedor y rey para llevar a cabo el juicio. Su primera venida trajo perdón, su segunda venida traerá juicio. Entonces, miremos un poquito. A ver, yo quiero que ustedes me acompañen y veamos la película. Recuerden ustedes que vamos a irnos un poquito atrás. Ocurre el rapto de la iglesia. Millones y millones de personas desaparecemos de la tierra porque Jesucristo viene a recogernos para llevarnos al cielo. En el cielo, nosotros, los que hemos tenido un nuevo nacimiento, vamos a estar en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra empieza la gran tribulación, que son 7 años. Los primeros 3 años y medio se conoce como la falsa paz, que es cuando se posesiona el anticristo como líder político, escoge a su líder religioso, al falso profeta, esa coalición de 10 naciones y empiezan a gobernar el mundo. A los 3 años y medio el anticristo se quita su máscara y empiezan a caer 21 juicios sobre el planeta Tierra. Al final, una coalición de naciones se une para formar un gran ejército de 200 millones de soldados que cruzan el río Éufrates que se ha secado. Recuerdan que es uno de los juicios para atacar a Israel porque su objetivo es borrar a Israel de la faz de la tierra. Cuando están a punto de lograrlo, de atacar a Israel, se abren los cielos y llega Jesucristo a la cabeza montado en un caballo blanco, seguidos de todos nosotros, de millares de ángeles y de todos nosotros, la iglesia que fuimos raptados y los mártires de la gran tribulación. Aquí vamos. Entonces, el ejército que estaba aquí a punto de atacar a Israel, cuando oyen el ruido en el cielo, pues todos voltean a mirar porque ¿qué es lo que viene? Un ejército directamente del cielo. Versículos 14 y 16. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Los gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El color blanco simboliza la perfección inmaculada o santidad que recibimos solo por la muerte de Jesucristo inmolado, del Cordero inmolado de Dios. Esta es una figura de cómo somos salvos únicamente por fe. Es difícil imaginar cómo la sangre puede emblaquecer cualquier ropa. Ese manto rojo que lleva Jesucristo significa la sangre de todos los mártires y la sangre derramada de Jesucristo por todos los cristianos. Y esa sangre purifica más que ninguna otra porque lo que quita no son manchas, sino que quita es la mancha del pecado. Entonces es hermosísima esta figura del manto rojo que nos quita el pecado.
Este título de Rey de Reyes y Señor de Señores indica la soberanía de Dios. Y es irónico porque gran parte del mundo en este momento está adorando al anticristo, al que creen que tiene todo el poder y la autoridad. Y en el momento en que los cielos se abren y ven a esta figura majestuosa con ese título de Rey de Reyes, se dan cuenta que lo que ellos han estado adorando los últimos 7 años no era el más poderoso. Luego Cristo viene del cielo cabalgando con su ejército, los ángeles, imagínense semejante ejército, con su título de Rey de Reyes y Señor de Señores, y su entrada, esa entrada triunfal, marca el final de los poderes humanos, de los poderes falsos. Esto quiere decir que de ahora en adelante ya no, el poder de la tierra ya no va a quedar en manos de ningún hombre imperfecto, sino que desde este momento el Señor Jesucristo coge las riendas para gobernar ya por toda la eternidad sobre nosotros. Aleluya y gracias a Dios porque definitivamente solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la justicia perfecta que tanto anhelamos y que ningún ser humano nos puede dar. Por favor, en este momento ustedes no descansen ni piensen que ningún líder político, presidente, religioso o cualquier persona va a lograr que haya paz en este mundo. La paz y la justicia únicamente la vamos a obtener cuando el Rey de Reyes venga, cuando el Señor Jesucristo venga a gobernar. Versículos 17 y 18. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. ¿En qué íbamos en nuestra película, chicos? Entonces, el cielo se abre, el ejército de 200 millones de soldados que está en la tierra listo para atacar a Israel oye un ruido en el cielo, voltean a mirar el gran ejército a la cabeza con Jesucristo, con todos esos jinetes ángeles y nosotros en caballos blancos, entran y el Señor Jesucristo dice que con el poder de la espada que sale de su boca, de la palabra, ya sabemos el poder que tiene la palabra de Dios, porque Génesis nos cuenta que con el poder de su palabra es que Dios crea todo. Pues con ese mismo poder de su palabra es que Dios realiza este último juicio y acaba con ese ejército de 200 millones de soldados. Es decir, mueren los 200 millones. Son personas impías, personas que han rechazado a Jesucristo, es decir, que no son salvas. Todas estas personas que mueren, sus almas y sus espíritus se van directamente al infierno, que es el lugar donde van los inconversos. Recuerden que cuando una persona muere, su espíritu y su alma, si ha aceptado a Jesucristo, se va para el paraíso, que es un sitio que está en el cielo. Y los que han rechazado a Jesucristo se van para el infierno. ¿Listo? Entonces, el ejército desaparece. Las personas inconversas se van para el infierno. Es un anuncio del ángel de lo que va a suceder inmediatamente cuando habla de las aves. Habrá tantos cadáveres que las aves se van a dar un banquete, lógicamente las aves de rapiña. No se sabe si a ciencia cierta va a ser algo literal o es algo simbólico. La verdad, yo pienso que es algo más simbólico, pues no quisiera ver, me parece un poquito horrible ese escenario, ¿no? De ver millones de chulos comiéndose en todos esos cadáveres, 200 millones de cadáveres. Entonces yo creo más bien que es algo simbólico. Dios destruirá a todos los ejércitos malvados del mundo que van a pelear cerca de Jerusalén en el Valle Megido o Valle de Josafat. Recuerden que esa última batalla es la batalla de Armagedón que se va a realizar o que casi se va a realizar, no alcanza a culminar en ese valle que se conoce como Valle de Megido o de Josafat. Versículos 19 y 21. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Oigan pues. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Entonces, cuando habla de los demás en el último versículo, en el versículo 21, trata de ese ejército de 200 millones de soldados que mueren.
La bestia, que es el anticristo, se reunirá con otros gobernantes en un gran ejército para ir en contra de Israel. Estamos repasando la película, entonces me estoy devolviendo un poquito. Acuérdense que la bestia es el mismo anticristo, que es el que reúne, convence a todas esas naciones para formar ese ejército de 200 millones de soldados. Pero en el momento en que el Señor Jesucristo entra, acaba con ese ejército, miren lo que pasa. Jesús toma al anticristo, es decir, a la bestia, y toma al falso profeta, es decir, al líder religioso, y los envía a un sitio nuevo que nunca habíamos escuchado, que se llama el lago de fuego y azufre. Fíjense que los soldados, el ejército se va para el infierno, pero estas dos personas que son seres humanos no son enviados al ejército, sino que ellos, al infierno, perdón, no son enviados al infierno, sino que ellos inauguran otro sitio que se llama el Lago de Fuego y Azufre, que es la cárcel espiritual que va a durar por toda la eternidad para aquellas personas que rechazaron a Jesucristo. Entonces, esta gran cárcel con ese nombre, el Lago de Fuego y Azufre, es inaugurada por el anticristo y por el falso profeta. Dice que luego con la espada que salía de su boca, el que estaba sentado sobre el caballo blanco mató a todos los soldados de la bestia y las aves de rapiña se dieron un banquete con la carne de ellos. Bueno, entonces espero que tengan lista esa película. Ya la volvemos a repasar. Entramos, chicos, al capítulo 20, versículos 1-3. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. ¿Cómo vamos en la película entonces? Fíjense que estos ángeles del Apocalipsis tienen toda la autoridad delegada por Dios de abrir y de cerrar todas las cárceles, el abismo y todas las moradas de los demonios. Entonces, ¿cómo va la película? Miren esto, aquí se están nombrando todas las cárceles y todos los sitios donde se pueden ir los inconversos. Entonces, Jesucristo viene con el poder de su boca. Acaba el ejército de 200 millones de soldados, todos esos inconversos se van para el infierno, coge al anticristo y al falso profeta y los envía al lago de fuego y azufre, y dice que un ángel con cadenas ata a Satanás. Este ángel es el que encierra a Satanás, donde al abismo, que es un sitio que ya conocemos, que es una cárcel que está en el centro de la tierra. ¿Se acuerda que estaba llena de demonios, que en uno de los juicios un ángel abre el abismo y salen una cantidad de demonios a cumplir con un juicio que es enfermar a los seres humanos por 5 meses? Esa cárcel estaba desocupada, entonces va a parar allá Satanás. Fíjese que a Satanás no lo pone junto con el anticristo y el falso profeta, sino que a él solito lo manda al abismo. Y aquí nos habla varios nombres con que conocemos a este archienemigo. Fíjense que este versículo, nosotros lo estudiamos en el capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9 está exactamente igual, nos dice algunos nombres: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, refiriéndose a la misma persona, a ese arcángel caído que se rebeló contra Dios, el primer gran pecador y rebelde. Y dice que entonces es encadenado por 1000 años. En este momento que estamos contando del Apocalipsis, todavía estamos en la sexta dispensación o sexta etapa. Recuerden que Dios divide la historia de la humanidad en 7 etapas. En este momento nos encontramos en la sexta etapa, pero falta la séptima dispensación o séptima etapa, que es el milenio. Oh, casualidad, no, Dios todo lo tiene bajo control. El mismo tiempo, la séptima etapa va a durar el mismo tiempo que Satanás va a estar encadenado en el abismo. Entonces ya no podrá engañar más al ser humano hasta el final del milenio, porque tristemente vemos que después de eso, es decir, al final del milenio, Satanás o el dragón será puesto en libertad, pero por un corto tiempo. Eso más adelante, hoy, bueno, ya lo vimos también cuando estudiamos el milenio, ¿no? Versículos 4-6. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y
santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Miren esto que parece un trabalengua un poquito difícil, pero es más fácil de lo que imaginamos. Algunos cristianos tendrán autoridad de sentarse en tronos para juzgar a los inconversos, a los ángeles y a las naciones en el milenio. Recuerdan que cuando nosotros estudiamos el Tribunal de Cristo, vimos que el Tribunal de Cristo hace parte de una serie de juicios. Varios de esos juicios se van a celebrar en el milenio, algunos al principio, otros al final del milenio, y algunos cristianos especiales porque se los ganaron por sus méritos. Aquí vimos que los mártires de la gran tribulación van a tener algunos de esos méritos de ser jueces. Primera de Corintios nos lo recordaba en el capítulo 6, versículo 1, 2, que dice, Pablo nos decía, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Aquí Pablo les está regañando a la iglesia de por qué, primero, porque hay pleitos dentro de los cristianos y por qué llevan esos pleitos a donde jueces que no son cristianos. Pero aquí lo importante es que nos dice que en el futuro algunos creyentes van a cumplir con esa función de jueces. Dice que Juan que vio a los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Y aquí puntualmente nos dice que fueron decapitados, que esa es la manera en cómo van a morir la mayoría de la gente que acepte a Jesucristo durante la gran tribulación. Y dice que la razón es que ellos no habían adorado al anticristo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos, y por eso el anticristo los había asesinado. Los seres humanos que hayan recibido a Jesucristo como Salvador y Señor en la dispensación de la gracia o de la iglesia y estén muertos en el momento del rapto van a resucitar. Los que estemos vivos seremos arrebatados o raptados y no vamos y nos vamos al tercer cielo por 7 años para el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. A ver, les explico. Aquí en este pasaje nos está hablando de una primera resurrección. Esa primera resurrección no incluye una resurrección que hubo antes. ¿Recuerdan cuando ocurre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia? Todos los seres humanos, desde Pentecostés hasta el momento en que ocurra el rapto, que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y estén muertos en ese momento, resucitan. Ese es un premio por haber creído en Jesús, porque por fe se salvaron y el gran premio es que Jesús, Dios nos saca del momento de juicio sobre el planeta Tierra. Entonces, todos los salvos resucitan y los que estemos vivos somos raptados para irnos al cielo. ¿Listo? Esa es una resurrección especial, es un premio por haber tenido fe en Jesucristo. Aquí se está hablando de otra resurrección dentro de los que mueren en la gran tribulación. No es un premio, porque si se quedaron a la gran tribulación es porque ellos no tuvieron fe en Jesucristo, rechazaron a Jesús y por eso no se fueron en el rapto. Entonces no tienen ese premio, pero ellos en el periodo de la gran tribulación son salvos. Entonces dice que cuando comienza el milenio, ellos resucitan, los mártires de la gran tribulación. Ellos no tienen el premio de asistir al tribunal de Cristo, es decir, de recibir coronas y de estar en las bodas del Cordero. Ese premio es para nosotros, los que en la sexta dispensación, por fe, aceptamos a Jesucristo. Es esa ñapa que nos da a nosotros los que estamos en esta etapa. Los mártires de la gran tribulación volverán a vivir y reinarán con Cristo 1000 años junto con nosotros. Y esos mártires que resucitan al principio del milenio es lo que se conoce como la primera resurrección, porque resulta que al final del milenio va a haber otra cantidad de gente que va a resucitar. Pero ¿saben quiénes son los que van a resucitar? Los inconversos de toda la historia de la humanidad. Los inconversos, es decir, todos los seres humanos, desde Caín hasta el momento en que se acabe el milenio, que hayan rechazado a Jesucristo, resucitan al final del milenio. Y ellos van a un juicio que se llama el Gran Trono Blanco. Ya no es un juicio para salvación o condenación, porque los que estén en ese juicio ya están condenados. Es un juicio para recibir castigos. Y ellos entonces después saben a quién van a ir a hacerle compañía, al anticristo y al falso profeta que están en el lago de fuego y azufre. Es decir, que todos los inconversos al final del milenio van a tener
una segunda muerte. Todos los inconversos resucitan al final del milenio, pero se le llama segunda muerte porque los manda Dios al lago de fuego y azufre. Entonces, espero que me hayan entendido esto. Es muy fácil. Debes nacer dos veces para tener que morir solo una vez. Si nosotros nacemos primero físicamente, como nacemos todos de nuestras mamás, pero cuando estamos con vida, nosotros nacemos espiritualmente al recibir a Jesucristo, es decir, nacemos dos veces, solamente vamos a morir una vez. Inclusive algunos no vamos a morir ninguna vez si estamos vivos en el momento del rapto, ¿sí ve? Entonces, si tú naces dos veces, solo vas a morir una vez. Pero si naces solamente una vez, o sea, tu nacimiento físico, pero no tienes el nuevo nacimiento, no aceptas a Jesucristo, vas a morir dos veces. La muerte física común y corriente, y cuando resucites al final del milenio, vas a tener otra muerte, una segunda muerte, porque eres enviado al lago de fuego y azufre. ¿Listo? Si no me entendieron, por favor llámenme o escríbeme en el chat y yo vuelvo y les explico, pero yo creo que está claro. Listo. Bueno, chicos, después de tanto tema, espero que lo hayan captado absolutamente todo. Y yo sé que está un poquito denso, pero hay poquito a poco. La bendición es que todo esto queda grabado. Los que tienen mi contacto, ustedes saben que yo estoy disponible en cualquier momento. Y gracias, ¿verdad? Por los que me llaman para hacerme preguntas. Me encanta. Siempre estoy disponible para en lo que poquito que sepa, poderles ayudar. Y ahí están las clases para que las repitan todas las veces que deseen. Repasen, por favor, compartan estas clases y Dios mediante, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una hermosa semana, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, de verdad.